El viento de marzo golpeaba las ventanas de la mansión Thornbury con una frialdad que parecía presagiar el destino que esperaba a Rebecca. Dentro, el fuego crepitaba en la chimenea del salón principal, pero ella temblaba como si el invierno londinense hubiera invadido sus huesos. No era el frío lo que la hacía temblar, era el silencio mortal de su esposo, William Thornbury, mientras sostenía un documento con el sello del médico más prestigioso de la ciudad. Estéril. La palabra cayó de sus labios como una sentencia de muerte. No alzó la voz. No tuvo que hacerlo. En la Londres de 1848, esa palabra era suficiente para destruir a una mujer, para convertirla en mercancía defectuosa, en un error que debía corregirse. Rebecca había sido esposa durante 3 años, había cumplido cada deber, soportado cada desplante, sonreído en cada cena social, mientras William la trataba como un mueble más de su herencia. Pero ahora, con ese papel en la mano, ella había dejado de ser incluso eso. «Empaca tus cosas», ordenó William, sin siquiera mirarla. «Cecilia Danvers llegará mañana. Ella será la nueva señora Thornbury». El nombre hizo que Rebecca sintiera náuseas. Cecilia Danvers, la viuda perfecta, la mujer que había heredado una fortuna considerable y que, según los rumores, había estado esperando su oportunidad para ocupar el lugar de Rebecca desde el día de la boda. Y ahora, armada con un diagnóstico médico conveniente, finalmente lo conseguiría. Rebecca podría haber suplicado, podría haber llorado, pero algo en ella se había roto de una manera diferente aquella noche, algo que no aceptaría más humillaciones. Se puso de pie con la dignidad que le quedaba y miró a William a los ojos por primera vez en meses. «¿Ese documento es real?», preguntó, su voz temblando pero firme. William sonrió, una sonrisa cruel que Rebecca conocía demasiado bien. «¿Importa? El doctor Harrington es respetado. Su palabra vale más que cualquier protesta tuya. Para mañana al mediodía quiero que hayas desaparecido». No hubo despedida, no hubo explicaciones, solo el sonido de sus pasos alejándose por el corredor de mármol, mientras Rebecca permanecía en medio del salón que había considerado su hogar. Al día siguiente, bajo la lluvia gris de Londres, Rebecca salió por la puerta principal con una maleta desgastada y la sensación de que el mundo entero la observaba caer. Los sirvientes la miraban con lástima o con desdén. Los vecinos murmuraban tras sus cortinas, y en el umbral, sonriendo con una perfección que parecía ensayada, estaba Cecilia Danvers, lista para ocupar su lugar como si Rebecca nunca hubiera existido. Pero mientras caminaba por el camino empedrado, con el peso de la vergüenza social cayendo sobre sus hombros como una capa de plomo, Rebecca no vio la figura que observaba desde la distancia. Junto al portón de hierro, silencioso como una sombra, estaba Gabriel Whitlock, el conde de Ashford, un hombre conocido en toda Londres por su indiferencia, su perfección impecable y su absoluta imposibilidad de ser alcanzado por las emociones humanas. Nadie sabía por qué estaba allí aquella mañana. Ni siquiera él mismo estaba seguro. Pero algo en la manera en que Rebecca caminaba, derrotada pero no quebrada, hizo que sus ojos grises la siguieran hasta que desapareció entre la niebla londinense. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos acompañas? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote estos relatos. La lluvia había convertido las calles de Londres en ríos de lodo y miseria. Rebecca caminaba sin rumbo, su maleta golpeando contra su pierna con cada paso, mientras el agua empapaba su vestido oscuro y su capa delgada. No tenía a dónde ir. No tenía familia que la recibiera. Su padre había muerto años atrás, y su madre, al casarla con William Thornbury, había considerado cumplida su última obligación materna. Las amigas que una vez tuvo habían desaparecido gradualmente, absorbidas por sus propias vidas o alejadas por la influencia controladora de William. La mansión Thornbury se alzaba a sus espaldas como un monumento a su fracaso. Podía sentir las miradas desde las ventanas, los susurros de los sirvientes, el júbilo apenas contenido de Cecilia Danvers mientras reclamaba su nuevo reino.
William había ejecutado todo con una precisión cruel. No había sido un arrebato de ira, sino un plan cuidadosamente orquestado para reemplazarla sin consecuencias sociales. La palabra estéril era su arma perfecta. En la sociedad londinense, una mujer que no podía dar herederos era peor que una mujer sin dote. Era un defecto moral, una falla de su naturaleza femenina. No importaba que Rebecca nunca hubiera sido examinada apropiadamente, que el diagnóstico del doctor Harrington hubiera llegado después de una sola consulta privada con William, que nunca se le permitiera siquiera defender su caso. El veredicto estaba dado, y en 1848 eso era suficiente para destruir cualquier posibilidad de respeto o refugio. Los transeúntes la evitaban. Algunos la reconocían. La sociedad londinense era pequeña en su cúpula aristocrática y apartaban la mirada con prisa, como si la desgracia fuera contagiosa. Una mujer mayor escupió discretamente en su dirección. Un grupo de caballeros soltó risas ahogadas. Rebecca apretó los puños alrededor del mango de su maleta y siguió caminando. No sabía que estaba siendo observada. Gabriel Whitlock había permanecido junto al portón de hierro de la mansión Thornbury durante 15 minutos después de que Rebecca desapareciera en la niebla. No era su costumbre involucrarse en los asuntos ajenos. De hecho, era conocido en toda Londres por exactamente lo contrario. El conde de Ashford era una figura casi mítica, heredero de una fortuna inmensa, dueño de propiedades que se extendían hasta Escocia y poseedor de una belleza oscura que hacía que las mujeres suspiraran y los hombres lo envidiaran. Pero más que nada, Gabriel Whitlock era inalcanzable. No asistía a bailes a menos que fuera obligatorio. No cortejaba, no sonreía, no se permitía ningún tipo de cercanía emocional con nadie. Sus propios sirvientes lo trataban con una reverencia nerviosa, como si fuera un general en tiempo de guerra. Había quienes decían que su corazón había muerto junto con su madre cuando era niño. Otros, que simplemente consideraba a la humanidad indigna de su atención. Pero había algo que Gabriel Whitlock odiaba más que nada en el mundo: la injusticia. Había conocido a William Thornbury en el Club de Caballeros, un hombre vanidoso, mediocre, que había heredado un título menor y una fortuna aún menor, y que pasaba sus días intentando escalar socialmente a costa de quien fuera necesario. Gabriel lo había despreciado desde el primer encuentro, y cuando, la noche anterior, había escuchado a William jactarse en voz baja con sus amigos sobre cómo resolvería su problema matrimonial con un diagnóstico médico comprado, Gabriel había sentido algo que no sentía a menudo: furia. No había intervenido entonces. No era su estilo confrontar directamente, pero algo lo había llevado a la mansión Thornbury aquella mañana, a observar desde la distancia cómo Rebecca era expulsada como si fuera basura. Ella no había llorado. Eso fue lo que captó su atención. Había visto mujeres en situaciones similares antes. La sociedad londinense no era amable con las esposas rechazadas. Y todas lloraban, suplicaban, se derrumbaban. Pero Rebecca había salido con la cabeza en alto, con una dignidad que parecía desafiar la tormenta social que la consumía. Gabriel no la salvó en ese momento. No era un héroe de novelas románticas, y ella no era una damisela esperando rescate. Pero hizo algo que rara vez hacía. Tomó una decisión impulsiva. Se acercó a uno de los sirvientes de Thornbury que merodeaba cerca del portón, un joven que había trabajado para la familia Whitlock años atrás y que aún le debía lealtad. «Thomas», dijo Gabriel en voz baja, su tono dejando claro que no era una petición. «Sígueme». El sirviente obedeció sin preguntas. Gabriel sacó de su abrigo una tarjeta con el sello de los Whitlock, un escudo con un halcón plateado, y escribió rápidamente una dirección en el reverso. «Encuentra a la mujer que acaba de salir. Entrégale esto. Dile que tiene refugio esta noche en esta dirección. No menciones mi nombre. Simplemente asegúrate de que llegue a salvo». Thomas parpadeó confundido pero obediente. «¿Es una orden del conde, señor?» Gabriel no respondió. Ya estaba caminando hacia su carruaje, su rostro impasible como siempre, pero sus manos apretadas en puños dentro de sus guantes de cuero. Thomas encontró a Rebecca 3 calles más adelante,
temblando bajo el alero de una tienda cerrada. Ella miró la tarjeta con desconfianza, luego con asombro. El sello Whitlock era inconfundible. La dirección escrita detrás era de una propiedad en Mayfair, una de las zonas más exclusivas de Londres. «¿Quién envía esto?», preguntó, su voz ronca por el frío. «Alguien que cree que merece algo mejor que morir en estas calles, señora», respondió Thomas antes de desaparecer entre la multitud. Rebecca miró la tarjeta durante largos minutos. No conocía a Gabriel Whitlock personalmente. Lo había visto de lejos en algún evento social, siempre rodeado de una distancia casi física que nadie se atrevía a cruzar. ¿Por qué el hombre más inaccesible de Londres le ofrecería refugio? ¿Era una trampa? ¿Otra humillación esperando a suceder? Pero el frío mordía sus huesos y la noche se acercaba. Las calles de Londres no eran seguras para una mujer sola, especialmente una sin protección social. Rebecca dobló la tarjeta, la guardó en su bolsillo y comenzó a caminar hacia Mayfair. No sabía que aquella decisión cambiaría todo. Mientras tanto, en el interior de la mansión Thornbury, Cecilia Danvers supervisaba personalmente la remoción de cada objeto que hubiera pertenecido a Rebecca. Vestidos, joyas, libros, todo fue empacado en cajas y enviado a un almacén. William observaba con satisfacción, ya calculando cuánto tiempo debía esperar antes de anunciar oficialmente su nuevo compromiso. «¿Crees que causará problemas?», preguntó Cecilia examinando un retrato de Rebecca que colgaba en el corredor. William rió. «Ella no tiene recursos, ni familia, ni reputación. En una semana nadie recordará siquiera su nombre. Rebecca Thornbury dejó de existir esta mañana». Cecilia sonrió, pero había una tensión en sus ojos. Había trabajado demasiado tiempo para conseguir esta posición como para permitir que una mujer derrotada arruinara sus planes. Si Rebecca intentaba algo, cualquier cosa, Cecilia se aseguraría de destruirla completamente. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre Londres, indiferente a las vidas que destrozaba y a las que apenas comenzaban a reconstruirse. La dirección en la tarjeta llevaba a una residencia secundaria de los Whitlock en el límite de Mayfair. No era la mansión principal del conde, esa se alzaba imponente en el corazón del distrito más exclusivo, sino una propiedad más pequeña, pero igual de impecable. Rebecca llegó al anochecer empapada hasta los huesos, su maleta goteando agua lodosa en los escalones de mármol. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Un mayordomo mayor, de rostro severo y postura militar, la examinó de arriba abajo con una expresión que dejaba claro que ella era exactamente el tipo de problema que él prefería evitar. «Señorita Rebecca Thornbury», respondió ella, sacando la tarjeta del bolsillo. Estaba mojada, pero el sello seguía siendo visible. «Me enviaron aquí». El mayordomo tomó la tarjeta, estudió el sello con los ojos entrecerrados y luego suspiró con la resignación de alguien acostumbrado a órdenes incomprensibles de su señor. «Entre, rápido. No queremos que los vecinos la vean en ese estado». Rebecca entró a un vestíbulo de mármol blanco y negro, con candelabros de cristal que reflejaban la luz de las velas en patrones danzantes. Todo era frío, ordenado, perfecto, como una exhibición de museo más que un hogar. Dos sirvientas aparecieron de inmediato, mirando a Rebecca con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «Llévenla a la habitación del ala este», ordenó el mayordomo, «y consíganle ropa seca. El conde llegará mañana para resolver esto». Las palabras «resolver esto» sonaron exactamente como lo que eran. Rebecca era un problema que necesitaba ser procesado y catalogado. Las sirvientas la guiaron por escaleras de madera pulida hasta una habitación pequeña pero elegante. Tenía una cama con dosel, un armario de caoba y una ventana que daba a un jardín perfectamente recortado. Era más lujosa que cualquier lugar donde Rebecca hubiera dormido en años, pero se sentía como una celda dorada. Le trajeron un vestido simple, sopa caliente y una jarra de agua. Luego la dejaron sola. Rebecca se sentó en la cama, aún temblando, y por primera vez desde que William la había desechado, permitió que las lágrimas cayeran, no por autocompasión, sino por agotamiento.
por el terror de no saber qué vendría después, por la humillación de depender de la caridad de un extraño. Se durmió con esos pensamientos y cuando despertó a la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana con una claridad cruel que hacía todo parecer más real, más permanente. Gabriel Whitlock llegó al mediodía. Rebecca lo escuchó antes de verlo, el sonido de un carruaje deteniéndose en el frente, pasos firmes en el vestíbulo, voces bajas de sirvientes que se apresuraban a atenderlo. Cuando finalmente apareció en el umbral de la pequeña biblioteca, donde ella había sido instruida a esperar, Rebecca entendió por qué lo llamaban inalcanzable. Era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos grises que parecían calcular todo sin revelar nada. Vestía un traje impecable en tonos oscuros, cada detalle en su lugar, cada movimiento medido. Pero lo que más impactaba no era su apariencia, aunque era innegablemente atractivo de una manera casi intimidante, sino la distancia que parecía emanar de él, como si estuviera separado del mundo por una barrera invisible. «Señora Thornbury», dijo sin preámbulos, sin sonrisa, sin calidez. Su voz era profunda pero neutral, como si estuviera leyendo un contrato. «Entiendo que se encuentra en una situación desafortunada». Rebecca se puso de pie, intentando mantener algo de compostura. «Lord Whitlock, no sé cómo agradecerle por...» «No necesito gratitud», la interrumpió él. «Necesito entender su situación para determinar la solución más práctica». Práctico. Esa palabra resumía todo sobre él. Gabriel se sentó en un sillón frente a ella y sacó una pequeña libreta de su bolsillo interior, como si estuviera a punto de tomar notas en una reunión de negocios. William Thornbury la expulsó utilizando un diagnóstico médico como justificación. ¿Es correcto? Rebecca asintió sintiendo que la vergüenza volvía a trepar por su garganta. Dijo que no puedo... Estéril, completó Gabriel sin emoción. Una acusación conveniente que no requiere prueba real y que destruye la reputación de una mujer de manera permanente. ¿El diagnóstico fue realizado por el doctor Harrington? Sí, pero yo nunca. Harrington es conocido por aceptar sobornos de hombres que quieren anular matrimonios sin el escándalo del divorcio, dijo Gabriel, escribiendo algo en su libreta. ¿Thornbury se casará con Cecilia Danvers? Ya está en la casa, ocupando mi lugar. Gabriel levantó la vista por primera vez y Rebecca vio un destello de algo en esos ojos grises. Ira, desaprobación. Desapareció tan rápido que ella no estuvo segura de haberlo visto. Entiendo. Ahora respecto a su situación, no tiene recursos, familia ni protección social. ¿Es correcto? Rebecca apretó los puños. Sí, soy completamente dependiente. No use esa palabra, dijo Gabriel con un tono que no era cruel, pero sí firme. Dependencia implica debilidad. Usted está en desventaja debido a circunstancias fabricadas, no por deficiencia personal. Fue la primera vez que alguien no la trataba como mercancía defectuosa. Rebecca parpadeó desconcertada. Gabriel cerró su libreta. Le ofreceré una posición en esta casa, no como caridad, sino como un acuerdo mutuamente beneficioso. Necesito a alguien que supervise la administración de mis propiedades secundarias, alguien con inteligencia, discreción y que entienda las complejidades sociales. A cambio, usted tendrá alojamiento, salario y, lo más importante, protección social bajo el nombre Whitlock. ¿Por qué?, preguntó Rebecca de repente. ¿Por qué ayudarme? Ni siquiera me conoce. Gabriel se puso de pie alisando su chaqueta. Porque William Thornbury es un cobarde que usa el sistema para destruir a quienes no pueden defenderse, y porque detesto el desperdicio. ¿Desperdicio? De potencial humano, aclaró él. Usted fue descartada no por incompetencia, sino por política matrimonial. Eso es ineficiente e injusto. Ahora, ¿acepta la posición o prefiere intentar sobrevivir en Londres sin recursos? No era exactamente una propuesta romántica. Ni siquiera era particularmente amable, pero era honesta, y en ese momento eso era más de lo que Rebecca había recibido de cualquier otra persona en años. «Acepto», dijo ella. Gabriel asintió, como si hubiera esperado esa respuesta.
Bien, mañana comenzará. Mrs. Caldwell, el ama de llaves, le explicará sus responsabilidades. Ahora, si me disculpa, tengo otros asuntos que atender. Se fue sin ceremonia, dejando a Rebecca sola en la biblioteca, intentando procesar lo que acababa de suceder. No había sido salvada por un príncipe encantador. Había sido contratada por un hombre que veía su situación como un problema logístico que resolver. Y de alguna manera, eso era mejor. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Rebecca descubrió que tenía un talento natural para la administración. Podía revisar cuentas y encontrar errores que otros pasaban por alto. Podía organizar horarios de personal con una eficiencia que impresionaba incluso al estricto mayordomo. Podía leer contratos legales y detectar cláusulas problemáticas. Era inteligente, siempre lo había sido. Pero William nunca le había permitido demostrarlo. Gabriel lo notó, no con elogios efusivos ni reconocimientos emocionales, pero con pequeños gestos, más responsabilidades, mayor acceso a documentos importantes, consultas sobre decisiones de propiedad. La trataba como un igual en competencia, no como una mujer rescatada. Pero Londres no perdonaba tan fácilmente. Los rumores comenzaron a propagarse. ¿Por qué el conde de Ashford, el hombre más inaccesible de la ciudad, había acogido a la esposa desechada de William Thornbury? Los chismes variaban desde lo escandaloso hasta lo absurdo. Algunos decían que Rebecca era su amante secreta. Otros que Gabriel estaba planeando algún tipo de venganza social contra Thornbury. Los más crueles insinuaban que Rebecca había seducido al conde para asegurar su posición. William Thornbury escuchó los rumores y vio una oportunidad. Si Rebecca estaba bajo la protección de Whitlock, entonces dañarla también dañaría a Whitlock. Y eso, para un hombre tan vanidoso y vengativo como William, era irresistible. Una tarde, mientras Rebecca organizaba documentos en el estudio, un mensajero llegó con una citación legal. La acusaban de haber robado joyas de la mansión Thornbury antes de irse. El documento incluía declaraciones juradas de sirvientes que afirmaban haberla visto tomar objetos de valor. Era una mentira descarada. Rebecca no había tomado nada excepto su ropa, pero en un sistema legal que ya la había desechado como mujer defectuosa, ¿quién la creería? Gabriel leyó la citación con su expresión habitual de neutralidad impenetrable. Luego, por primera vez desde que Rebecca lo conocía, vio una grieta en esa máscara de hielo. «Esto es guerra», dijo él en voz baja, «y William Thornbury acaba de cometer un grave error». Rebecca sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. El hombre inalcanzable acababa de elegir un lado, y no estaba dispuesto a perder. Gabriel Whitlock había construido su vida sobre dos pilares fundamentales: control y distancia. Control sobre sus emociones, sus negocios, sus interacciones sociales. Distancia de cualquier cosa que pudiera hacerlo vulnerable. Era una estrategia que le había funcionado perfectamente durante 32 años, hasta ahora. La citación legal contra Rebecca era más que una acusación falsa. Era una trampa diseñada para forzar a Gabriel a elegir entre su reputación impecable y defender a una mujer que la sociedad había desechado. Si la abandonaba, Rebecca sería destruida. Si la defendía, los rumores se intensificarían y su propia imagen sufriría. William Thornbury había calculado que Gabriel, como cualquier aristócrata racional, elegiría su reputación. William no conocía a Gabriel Whitlock en absoluto. «Vamos a neutralizar esto», anunció Gabriel aquella noche, convocando a su abogado personal, su secretario y a Rebecca en el estudio principal. «No con argumentos legales. El sistema está diseñado para favorecerlos, sino con estrategia social». Rebecca lo miró confundida. «¿Estrategia social? El arma de William es su narrativa. Usted es una ladrona desesperada. Necesitamos cambiar esa narrativa antes de que llegue a los tribunales, y la manera más efectiva de hacerlo es...» Hizo una pausa, y Rebecca vio algo que podría haber sido duda en sus ojos por una fracción de segundo. «Mostrando públicamente que está bajo mi protección oficial». El abogado, un hombre astuto llamado Mr. Pemberton,
Se aclaró la garganta. Lord Whitlock, ¿está seguro? Eso implicaría aparecer con ella en eventos sociales. Las implicaciones para su reputación son irrelevantes comparadas con permitir que un cobarde use el sistema legal para perseguir a alguien que no puede defenderse, respondió Gabriel con un tono que no admitía debate. Rebecca sintió que algo se comprimía en su pecho. No puede hacer eso. Su reputación es... Usted es... inalcanzable, completó Gabriel con una expresión que podría haber sido irónica. Sí, me han llamado así desde que tenía 20 años. Quizás es tiempo de probar que ese mito puede ser útil para algo más que evitar conversaciones aburridas en bailes. 3 días después, Gabriel Whitlock hizo algo que nadie en Londres creía posible. Apareció en la cena benéfica anual de Lady Ashmore, acompañado de Rebecca Thornbury. La noticia había corrido como fuego por los círculos aristocráticos. El conde de Ashford, que rechazaba invitaciones de duquesas y condesas, que nunca había sido visto con una acompañante femenina que no fuera su tía anciana, llegaría con la esposa desechada de William Thornbury. Los salones de Londres hervían con especulación. Rebecca había intentado rechazar el plan. Será un desastre, me humillarán, y a usted también. Entonces nos humillarán juntos, había respondido Gabriel con su pragmatismo habitual. Pero lo dudo. La sociedad londinense responde a 2 cosas: poder y convicción. Yo tengo ambas. Llegaron en el carruaje principal de los Whitlock, con el escudo familiar visible para todos. Gabriel descendió primero, impecable en su traje de etiqueta, y luego ofreció su mano a Rebecca, con una formalidad que hacía parecer que esto era lo más natural del mundo. Rebecca llevaba un vestido que Gabriel había mandado hacer para la ocasión. No era ostentoso. Él había insistido en que mantuviera su simplicidad, pero era de una calidad inconfundible. Azul oscuro, con bordados discretos y un corte que realzaba su dignidad más que su figura. No la vestía como una conquista, sino como una igual. El silencio que cayó sobre el salón cuando entraron fue absoluto. Lady Ashmore, la anfitriona, era una mujer de 60 años con más poder social que la mayoría de los lores en el Parlamento. Miró a Gabriel con sorpresa, luego a Rebecca con algo que podría haber sido curiosidad, y finalmente sonrió. Ese pequeño gesto de aprobación fue suficiente para que el murmullo de conversaciones se reanudara, aunque ahora todos observaban a la pareja con fascinación apenas disimulada. Gabriel guió a Rebecca a través del salón con una confianza que ella no sentía. Podía sentir las miradas, escuchar los susurros. Allí, junto a la mesa de aperitivos, estaban William y Cecilia. William la miraba con odio mal disimulado. Cecilia con una sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. «Lord Whitlock», llamó Cecilia con voz melosa, acercándose con la gracia de una serpiente. «Qué sorpresa verlo aquí», y acompañado por... Su mirada recorrió a Rebecca de arriba a abajo. Su nueva empleada, según he oído. Era un ataque calculado. Reducir a Rebecca a empleada era restarle cualquier valor social, convertirla en una curiosidad inapropiada en un evento aristocrático. Gabriel no cambió su expresión. «Señora Danvers, veo que ya ha ocupado su nuevo hogar. ¡Qué eficiencia!», casi como si hubiera estado esperando la oportunidad durante años. El veneno en esas palabras educadas era inconfundible. Cecilia palideció ligeramente. William dio un paso adelante, intentando reclamar territorio. «Whitlock, creo que hay un malentendido. Rebecca...» «Señora Thornbury», corrigió Gabriel con un tono helado. «A menos que el divorcio esté finalizado, sigue siendo su esposa. Y si va a acusarla de robo, al menos tenga la decencia de llamarla por su título hasta que un tribunal diga lo contrario». El salón había quedado en silencio nuevamente. Este tipo de confrontación directa era impensable en eventos sociales, especialmente viniendo de alguien como Gabriel Whitlock. Cecilia recuperó su compostura rápidamente. «Qué caballeroso de su parte, Lord Whitlock. Aunque me pregunto, ¿no es curioso que defienda tan apasionadamente a una mujer que apenas conoce? Algunos podrían encontrar eso inapropiado».
Era el golpe que todos habían estado esperando. La insinuación directa de que Gabriel y Rebecca tenían una relación inapropiada. En la sociedad londinense de 1848, eso podría destruir las reputaciones de ambos. Gabriel podría haber respondido con negaciones, podría haber dado explicaciones racionales, podría haber retrocedido y preservado su distancia característica. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia Rebecca, tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con su habitual frialdad y dijo con voz clara para que todos escucharan: «No encuentro nada inapropiado en defender a alguien cuya inteligencia y dignidad superan a la de la mayoría de las personas en este salón. Si eso afecta mi reputación, entonces mi reputación se construyó sobre fundamentos incorrectos». El salón estalló en murmullos. Lady Ashmore aplaudió suavemente, su sonrisa ahora abiertamente aprobatoria. Otros invitados intercambiaban miradas de asombro. El inalcanzable Gabriel Whitlock acababa de elegir un lado públicamente. Cecilia intentó una última estocada. ¡Qué romántico! Aunque me temo que los románticos suelen ignorar hechos inconvenientes, como que Rebecca es una mujer defectuosa, incapaz de cumplir los deberes básicos de una esposa. Esta vez fue Rebecca quien habló. «Si mi valor como persona se mide únicamente por mi capacidad de dar herederos», dijo con una voz que temblaba, pero se mantenía firme, «entonces esta sociedad tiene valores más defectuosos que yo». Fue un momento de valentía pura. En una época donde las mujeres rara vez contradecían públicamente a sus superiores sociales, Rebecca había devuelto el golpe. Gabriel sintió algo extraño en su pecho. Orgullo, mientras veía a Cecilia buscar una respuesta y no encontrar ninguna que no la hiciera parecer aún más cruel. William, viendo que estaban perdiendo el control de la situación, jaló del brazo de Cecilia. «Esto es absurdo, vámonos». Mientras se retiraban, Gabriel se inclinó cerca del oído de Rebecca y murmuró: «Bien hecho». Fueron dos palabras simples, pero para Rebecca sonaron como una fanfarria de triunfo. El resto de la noche fue una revelación. Con Gabriel a su lado, Rebecca descubrió que podía navegar la sociedad londinense con más facilidad de la que William jamás le había permitido. Gabriel no la trataba como un adorno silencioso, sino que la incluía en conversaciones, valoraba sus opiniones y dejaba claro a todos que ella estaba allí por mérito propio. Pero cuando regresaron al carruaje aquella noche, la realidad de lo que había sucedido cayó sobre ambos. «He dañado su reputación», dijo Rebecca en voz baja. «Todo Londres estará hablando de esto mañana». Gabriel miró por la ventana del carruaje hacia las calles iluminadas por faroles. «Que hablen. Nunca me ha importado lo que piense Londres. Solo me importa que la verdad salga a la luz». «¿Por qué?», preguntó Rebecca de repente. «¿Por qué arriesgar todo por mí?». Gabriel fue silencioso durante tanto tiempo que Rebecca pensó que no respondería. Luego, sin mirarla, dijo: «Porque cuando era niño, vi a mi madre ser destruida por la misma sociedad que hoy la aplaudía. La llamaron loca cuando intentó dejar a mi padre, un hombre que la golpeaba regularmente. La encerraron en una institución hasta que murió, y todos los aristócratas de Londres fingieron que era lo correcto, porque mantener la reputación familiar era más importante que su vida». Rebecca sintió que el aire salía de sus pulmones. Gabriel nunca hablaba de su pasado. Era parte de su aura de inaccesibilidad. «No pude salvarla», continuó él, su voz aún neutral pero con una tensión debajo. «Pero puedo asegurarme de que otros como William Thornbury no destruyan a más mujeres solo porque el sistema se lo permite». Llegaron a la residencia en silencio. Cuando Rebecca descendió del carruaje, Gabriel finalmente la miró. «Mañana será peor», advirtió. «Los rumores se intensificarán, y William no se detendrá aquí». Rebecca asintió. «Lo sé. Pero si va a seguir ayudándome, necesito saber qué es lo que realmente quiere de mí». Gabriel pareció considerar la pregunta. «Quiero que demuestre que estaba equivocado». ¿Equivocado sobre qué? Sobre que las personas valiosas no pueden sobrevivir en Londres sin sacrificar su dignidad. Fue la respuesta más honesta que le había dado. Y también la más reveladora. Gabriel Whitlock no estaba tratando de salvarla.
Estaba tratando de salvar su propia fe en que la justicia aún era posible. 2 días después, llegó una carta anónima a la mansión Whitlock. Dentro había pruebas de que Rebecca había robado no solo joyas, sino también documentos confidenciales de la mansión Thornbury. Las pruebas eran falsificaciones obvias, pero estaban bien hechas, y la letra al reverso de la carta, apenas visible, coincidía con muestras de escritura de Cecilia Danvers. Gabriel leyó la carta y sonrió. No era una sonrisa cálida, era la sonrisa de un estratega que acababa de ver a su oponente cometer un error fatal. «Están desesperados», dijo, «lo cual significa que vamos ganando». Rebecca miró las falsificaciones y sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Quizás, solo quizás, esta guerra podría ganarse. Pero la siguiente batalla sería la más peligrosa de todas. Gabriel Whitlock no era un hombre que actuara por impulso. Cada movimiento era calculado, cada decisión respaldada por información sólida. Así que cuando decidió investigar la acusación de esterilidad contra Rebecca, lo hizo con la minuciosidad de un general planeando una campaña militar. Su primer paso fue contratar a un investigador privado, un hombre discreto llamado Edmund Cross, ex-detective de Scotland Yard, que ahora trabajaba para clientes que podían pagar su silencio y eficiencia. Gabriel le dio instrucciones claras: seguir el dinero alrededor del diagnóstico del Dr. Harrington. «Los médicos como Harrington no trabajan gratis», había explicado Gabriel a Rebecca en su estudio. «Si William lo compró, habrá un rastro. Pagos, documentos, testigos. Solo necesitamos encontrarlos». Rebecca observaba mientras Gabriel organizaba documentos en su escritorio con precisión casi obsesiva. Cada papel en su lugar, cada nota categorizada. Era fascinante ver cómo su mente trabajaba, convirtiendo el caos emocional de su situación en problemas lógicos que resolver. «¿Y si no hay pruebas?», preguntó ella. «Si el doctor Harrington fue cuidadoso». Gabriel levantó la vista y Rebecca vio algo en sus ojos que podría haber sido determinación o podría haber sido algo más peligroso. «Siempre hay pruebas. La gente se vuelve descuidada cuando cree que es intocable». Edmund Cross regresó 3 semanas después con información que era exactamente lo que Gabriel había anticipado. El doctor Harrington había recibido un pago considerable de William Thornbury 2 semanas antes del diagnóstico. El pago estaba mal ocultado en los registros bancarios, disfrazado como consulta médica privada, pero por una cantidad que ninguna consulta justificaría. Pero había más. Cross también descubrió que Harrington había sido presionado por otro cliente más poderoso, Cecilia Danvers. Ella había usado contactos de su difunto esposo para asegurarse de que el médico cooperara. No era solo William quien había orquestado esto, era Cecilia, manipulando desde las sombras. «¿Por qué?», preguntó Rebecca cuando Gabriel le mostró los documentos. «¿Por qué ella se involucraría tanto? William necesitaba el divorcio, pero ella necesitaba más que ser la siguiente esposa de Thornbury», respondió Gabriel, señalando otra serie de documentos financieros. «Necesitaba que tú fueras destruida completamente. Porque si alguna vez cuestionabas el diagnóstico, si alguna vez intentabas defenderte legalmente, podría exponer que el matrimonio fue anulado bajo pretextos falsos. Eso convertiría su matrimonio con William en ilegítimo. Sus hijos no tendrían derecho a herencia, su posición social colapsaría. La complejidad de la manipulación era asombrosa. Cecilia no solo había robado el lugar de Rebecca, sino que había construido toda una estructura de mentiras para asegurarse de que Rebecca nunca pudiera recuperarse. «Es brillante», murmuró Rebecca con horror. «Es absolutamente malvado, pero brillante. Por eso va a funcionar cuando la destrocemos», dijo Gabriel con esa sonrisa fría que había comenzado a aparecer más seguido. «La gente brillante siempre asume que son más inteligentes que todos los demás. Eso los hace predecibles». Pero Cecilia Danvers no era estúpida. Ella sabía que Gabriel estaba investigando y decidió atacar primero. La trampa llegó en forma de una joya. Una esmeralda grande, rodeada de diamantes, que había pertenecido a la madre de William. Cecilia descubrió que faltaba de la mansión Thornbury,
y un sirviente recordó haber visto a Rebeca cerca de la caja fuerte el día de su expulsión. Pero Cecilia no se detuvo ahí. Sobornó a un comerciante de joyas en el East End para que testificara que Rebeca había intentado vender la esmeralda días después. El comerciante tenía un registro falso, una descripción de Rebeca que era convincente y una historia que encajaba perfectamente. Era una trampa perfecta. Si Gabriel intentaba defenderla, parecería que estaba protegiendo a una ladrona real. Si no hacía nada, Rebeca sería arrestada. La citación llegó un martes por la mañana. Rebeca debía presentarse ante un magistrado en 3 días para responder a los cargos de robo. Gabriel leyó el documento con la misma expresión neutral de siempre, pero Rebeca vio cómo sus manos apretaban el papel con más fuerza de la necesaria. «Esto es serio», dijo él finalmente. «No es solo reputación ahora, es legal, podrías ir a prisión». Rebeca sintió que el mundo se inclinaba. Prisión. Para mujeres de su clase, la prisión era peor que la muerte. Era el final absoluto de cualquier posibilidad de vida digna. «Entonces me entrego», dijo ella, su voz apenas un susurro. «No puedo dejarlo caer conmigo. Ya ha hecho demasiado». Gabriel se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Rebeca podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se abrían y cerraban, como si quisiera golpear algo. «No», dijo él con una vehemencia que ella nunca había escuchado en su voz. «No voy a permitir que el sistema te devore porque fuiste conveniente culpar». Lord Whitlock... «Gabriel», la interrumpió, volviéndose hacia ella. «Si vamos a enfrentar esto juntos, puedes llamarme Gabriel». Era la primera vez que pedía esa familiaridad, la primera grieta real en su armadura de distancia. «Gabriel», repitió Rebeca, el nombre extraño en su lengua. «No puedes salvarme de esto. Las pruebas parecen reales, el testimonio es sólido, y yo no tengo manera de demostrar que no lo hice». «Entonces demostraremos que es imposible que lo hayas hecho». Pasaron los siguientes 2 días construyendo una defensa. Gabriel contrató al mejor abogado de Londres, reunió testimonios de sirvientes de su propia casa que podían verificar dónde estaba Rebeca cada día. Investigó al comerciante del East End hasta encontrar sus conexiones con conocidos de Cecilia. Pero había un problema: la esmeralda misma. Si no podían encontrar dónde estaba realmente la joya, no podían demostrar que todo era una falsificación. La noche antes de la audiencia, Rebeca encontró a Gabriel en su estudio, rodeado de documentos, con ojeras que sugerían que no había dormido en días. «Debería descansar», dijo ella suavemente. «Debería encontrar esa maldita esmeralda», respondió él con frustración. Era la primera vez que lo veía perder su compostura. Rebeca se sentó frente a él. «¿Puedo preguntarle algo?» Gabriel levantó la vista, exhausto. «¿Qué? ¿Por qué sigue haciendo esto? No solo investigar o defender mi reputación. Esto. Perder el sueño, arriesgar su nombre, obsesionarse con un caso que ni siquiera es suyo». Gabriel fue silencioso por un largo momento. Luego, con una honestidad que pareció sorprenderlo incluso a él mismo, dijo: «Porque cuando la miro, veo a alguien que se negó a romperse, y eso es raro. La mayoría de las personas en su situación habrían colapsado, habrían aceptado el veredicto social, habrían desaparecido. Pero usted siguió adelante, con dignidad, con inteligencia, y me hizo darme cuenta de que quizás he estado equivocado toda mi vida». «¿Equivocado sobre qué?» «Sobre que la distancia me protege», respondió él, su voz apenas audible. «He pasado años convenciéndome de que no sentir nada me hace fuerte. Pero viendo cómo usted enfrenta todo esto, creo que el verdadero coraje no es no sentir, es sentir y seguir adelante de todos modos». Rebeca sintió que algo cambiaba entre ellos. No era romance, no todavía, era algo más profundo, reconocimiento mutuo. 2 personas que habían construido armaduras diferentes para sobrevivir, comenzando a darse cuenta de que quizás ya no necesitaban estar tan protegidos. «Encontraremos la verdad», dijo Rebeca. «Y sin importar qué pase mañana, quiero que sepa que lo que ha hecho por mí, nadie más lo habría hecho».
Gabriel extendió su mano a través del escritorio. Rebecca la tomó. Sus dedos se entrelazaron por un momento, y en ese silencio compartido, ambos entendieron que habían cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. La mañana de la audiencia llegó un mensaje urgente. Edmund Cross había encontrado algo. La esmeralda nunca había sido robada. Estaba en una caja de seguridad en un banco, depositada a nombre de Cecilia Danvers, una semana después de que Rebecca fuera expulsada. Era la prueba que necesitaban. Cecilia había mentido sobre el robo porque la joya nunca había estado en peligro. Lo había inventado todo. Gabriel y Rebecca llegaron al juzgado con esa información. El magistrado era un hombre mayor, conocido por su imparcialidad, pero también por su conservadurismo. Cecilia y William estaban allí. Ella con un vestido de luto perfecto, él con expresión de satisfacción anticipada. Cuando el abogado de Gabriel presentó las pruebas, los registros bancarios, el testimonio del banco, la línea temporal que hacía imposible que Rebecca hubiera robado algo que Cecilia tenía, el salón se llenó de murmullos escandalizados. Cecilia palideció. William intentó objetar, pero su voz sonaba débil. El magistrado revisó los documentos con expresión cada vez más severa. Luego miró a Cecilia con algo cercano al disgusto. «Señora Danvers, estos documentos sugieren que usted fabricó evidencia para incriminar falsamente a la acusada. ¿Tiene alguna explicación?» Cecilia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez desde que Rebecca la conocía, la mujer perfecta no tenía respuesta. El magistrado dictaminó que los cargos contra Rebecca fueran desestimados de inmediato. Más aún, ordenó una investigación sobre William y Cecilia por fabricación de evidencia y perjurio. Cuando salieron del juzgado, Rebecca sentía que podía respirar por primera vez en meses. Gabriel caminaba a su lado, y aunque su expresión era neutral como siempre, ella notó que sus pasos eran más ligeros. «Gracias», dijo Rebecca cuando llegaron al carruaje. Gabriel la miró y por primera vez sonrió. No la sonrisa fría de victoria, sino algo genuino. «No me agradezca todavía. Esto no ha terminado, pero hemos ganado la batalla más importante». «¿Cuál?» «La que demuestra que usted tenía razón y ellos estaban equivocados». Pero mientras el carruaje los llevaba de vuelta a Mayfair, ninguno de los dos sabía que la batalla final estaba apenas por comenzar. La caída de William Thornbury y Cecilia Danvers no fue ruidosa, fue peor, fue absoluta. Cuando las noticias del perjurio se extendieron por Londres, la reacción fue inmediata y brutal. La sociedad aristocrática podía perdonar muchas cosas, infidelidades, deudas, escándalos menores, pero no perdonaba ser engañada. William y Cecilia no solo habían mentido, habían hecho que toda la alta sociedad fuera cómplice de su crueldad al presenciar y aprobar la expulsión de Rebecca. Las invitaciones dejaron de llegar. Los antiguos amigos cruzaban la calle para evitarlos. Los sirvientes comenzaron a renunciar, no queriendo asociarse con una casa manchada por la deshonra. El doctor Harrington fue expuesto públicamente y perdió su licencia médica. La mansión Thornbury, que alguna vez había sido símbolo de refinamiento, se convirtió en un monumento al engaño. William intentó salvar algo de su reputación, culpando todo a Cecilia. Ella, a su vez, lo acusó de haber orquestado el plan original. Se destruyeron mutuamente con una eficiencia que casi hubiera sido impresionante si no fuera tan patética. Rebecca observaba todo desde la distancia segura de la propiedad Whitlock. Había esperado sentir satisfacción, triunfo, venganza dulce. En cambio, solo sentía una especie de agotamiento tranquilo. No había ganado porque ellos habían caído. Había ganado porque finalmente podía vivir sin llevar su mentira como una marca permanente. Gabriel, por su parte, manejó la situación con su eficiencia característica. Se aseguró de que todos los documentos legales estuvieran en orden, de que la verdad fuera registrada oficialmente, de que Rebecca tuviera algo que William nunca le había dado, documentación legal de su inocencia. Pero una noche, una semana después del veredicto, Lady Ashmore, la anfitriona de aquella cena donde Gabriel había defendido públicamente a Rebecca,
llegó sin anuncio a la residencia Whitlock. Era una visita sin precedentes. Lady Ashmore no hacía visitas sociales no programadas. Gabriel la recibió en el salón principal con Rebecca presente, lo cual también era inusual. En circunstancias normales, Rebecca habría sido retirada cuando llegaban visitas de tan alto rango. Pero Gabriel había dejado claro que Rebecca no era una sirvienta a esconder. «Lord Whitlock», comenzó Lady Ashmore, aceptando el té que le ofrecieron, «he venido a hablar de un tema delicado». «Por supuesto, Lady Ashmore». La mujer mayor miró a Rebecca con una expresión que era difícil de interpretar. «Señora Thornbury, su caso ha causado bastante conmoción en nuestra sociedad, y aunque la verdad ha salido a la luz, me temo que su posición sigue siendo complicada». Rebecca sintió que su estómago se apretaba. Había ganado la batalla legal, pero ¿a qué costo social? Lady Ashmore continuó. «Técnicamente sigue casada con William Thornbury. El diagnóstico de esterilidad fue falso, lo que significa que no hay base legal para la anulación. Que aunque él la expulsó ante la ley, usted sigue siendo su esposa». Gabriel se tensó visiblemente. «¿Está sugiriendo que Rebecca debería regresar con él?» «Por supuesto que no», respondió Lady Ashmore con algo cercano a la indignación. «El hombre es una desgracia, pero la situación legal es un problema. Ella no puede casarse nuevamente, no puede reclamar propiedad, no puede existir socialmente de manera independiente mientras ese matrimonio exista en papel». «Entonces procederemos con el divorcio», dijo Gabriel. Lady Ashmore sacudió la cabeza. «Un divorcio requiere acto del Parlamento. Es costoso, escandaloso y puede tomar años. Y francamente, con la reputación actual de Thornbury, es probable que él se oponga solo por despecho». Rebecca sintió que el triunfo de las últimas semanas se desvanecía. Había ganado su libertad de la mentira, pero seguía atrapada en un matrimonio que era una jaula legal. «Entonces, ¿cuál es la alternativa?», preguntó Gabriel, su voz peligrosamente calmada. Lady Ashmore los miró a ambos durante un largo momento. «Hay otra opción, una que protegería completamente a la señora Thornbury y que, debo decir, ya está siendo ampliamente asumida por la sociedad londinense de todos modos». «¿Cuál?», preguntó Rebecca. «Que usted dos se casen una vez que el divorcio sea procesado, o dado que eso podría tomar años, que anuncien un compromiso oficial que otorgue a Rebecca protección social inmediata bajo el nombre Whitlock». El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel no cambió su expresión, pero Rebecca vio cómo sus manos se apretaban sobre los apoyabrazos de su silla. Ella misma sintió que el mundo se inclinaba nuevamente. «Lady Ashmore», dijo Gabriel cuidadosamente, «¿está sugiriendo un matrimonio de conveniencia?» «Estoy sugiriendo una solución práctica a un problema legal y social», respondió la dama. «Lord Whitlock, usted ya ha arriesgado su reputación por esta mujer. Ya ha demostrado públicamente que está dispuesto a defenderla. La sociedad ya asume que hay un entendimiento entre ustedes. Formalizar eso no solo protegería a Rebecca, sino que también pondría fin a los rumores sobre la naturaleza de su relación». Rebecca sintió que necesitaba hablar. «Lady Ashmore, agradezco su consejo, pero no puedo pedirle a Lord Whitlock que...» «No está pidiendo nada», interrumpió Gabriel de repente. «Y Lady Ashmore tiene razón. Es la solución más práctica». Rebecca lo miró con incredulidad. ¿Estaba considerando esto seriamente? Lady Ashmore se puso de pie. «Les dejo para que discutan el asunto, pero puedo decirles esto. La sociedad londinense ya ha tomado su decisión sobre ustedes dos. La única pregunta es si ustedes confirmarán esa decisión o lucharán contra ella». Después de que se fuera, Rebecca y Gabriel permanecieron en silencio durante largos minutos. «No tiene que hacer esto», dijo Rebecca finalmente. «Ya ha hecho demasiado. No voy a dejar que sacrifique su vida por mí». Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos detrás de la espalda. «¿Cree que sería un sacrificio? Usted es el hombre más inalcanzable de Londres. Ha construido toda su vida sobre no formar conexiones emocionales, y ahora está considerando casarse con alguien que la sociedad apenas está comenzando a aceptar nuevamente. Entonces sí,
Creo que sería un sacrificio. Gabriel fue silencioso por tanto tiempo que Rebecca pensó que no respondería. Luego, sin volverse, dijo: «He pasado 32 años creyendo que la distancia me hacía fuerte, que no sentir me protegía, pero estas últimas semanas, luchando por su justicia, viendo su fortaleza, reconociendo que hay alguien en este mundo que entiende lo que es construir armaduras para sobrevivir, me he dado cuenta de algo». «¿Qué?», susurró Rebecca. Gabriel finalmente se volvió. Sus ojos grises la miraban con una intensidad que ella nunca había visto. «Que quizás estar solo no me hace fuerte, solo me hace solitario». Rebecca sintió que su respiración se detenía. «No le ofrezco esto como caridad», continuó Gabriel acercándose a ella. «No es un rescate, no es una transacción, es una elección. Puedo ofrecerle protección legal, estabilidad social, un hogar donde su inteligencia sea valorada en lugar de suprimida. Pero más que eso», hizo una pausa, y Rebecca vio vulnerabilidad real en su expresión por primera vez. «Puedo ofrecerle un lugar al lado de alguien que entiende lo que es sentir que el mundo te juzga por cosas fuera de tu control». «Gabriel». «Pero», la interrumpió él, «solo si eso es lo que usted elige también, no como necesidad, no por gratitud, sino porque es lo que realmente quiere». Rebecca se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente. «¿Y qué es lo que usted realmente quiere?». Gabriel dio un paso más cerca. Estaban apenas a un brazo de distancia ahora. «Quiero dejar de ser el hombre inalcanzable, al menos para una persona, para usted». Era la confesión más honesta que alguien le había hecho en toda su vida. No era poética, no era romántica en el sentido tradicional, pero era real. Era Gabriel quitándose su armadura, pieza por pieza, y ofreciéndose como realmente era, un hombre solitario que había encontrado algo parecido a la conexión humana y no quería dejarlo ir. «Yo...». Rebecca buscó las palabras correctas. «Pasé 3 años en un matrimonio donde era invisible, donde mi valor se medía por funciones que no podía cumplir, donde cada día me sentía más pequeña, más insignificante, y luego usted apareció y me trató como si mi mente importara, como si mi opinión valiera algo, como si yo fuera más que solo un vientre defectuoso». «¿Por qué lo es?», dijo Gabriel con firmeza. «Es brillante, resiliente y más valiente que la mayoría de los hombres que conozco». Rebecca sintió lágrimas picando en sus ojos, pero eran diferentes a las lágrimas de humillación que había llorado meses atrás. Eran lágrimas de liberación. «Entonces sí», dijo ella, «no porque lo necesite, sino porque elijo estar al lado de alguien que me ve como realmente soy». Gabriel extendió su mano. Rebecca la tomó, y cuando sus dedos se entrelazaron, fue como un pacto sellado no por desesperación, sino por elección mutua. El compromiso se anunció una semana después. La reacción de la sociedad londinense fue mixta. Algunos lo veían como romántico, otros como escandaloso. Pero nadie podía negar que Gabriel Whitlock, el hombre que nunca había mostrado interés en nada, excepto sus propiedades y sus libros, había elegido a alguien, y no a una heredera perfecta o una belleza socialité, sino a una mujer que había sobrevivido lo peor que la sociedad podía lanzarle. William Thornbury escuchó las noticias y se emborrachó durante 3 días. Cecilia Danvers intentó salir de Londres, pero descubrió que su reputación la había seguido a todas partes. Ambos desaparecieron eventualmente en la obscuridad social, destinos que ellos mismos habían elegido con su crueldad. La boda fue pequeña, contrario a lo que se esperaría de un conde. Gabriel insistió en algo íntimo, solo familia cercana y amigos verdaderos. Rebecca usó un vestido simple en color marfil. Gabriel estaba impecable como siempre, pero cuando ella caminó hacia el altar, Rebecca vio algo en sus ojos que nadie más en Londres había visto: ternura. Cuando intercambiaron votos, no fueron las palabras tradicionales de obediencia y sumisión. Fueron promesas de respeto mutuo, de asociación, de enfrentar juntos lo que viniera. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Gabriel tomó la mano de Rebecca y susurró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara: «Gracias por enseñarme que ser inalcanzable
no es lo mismo que ser fuerte. Rebeca sonrió. Gracias por demostrarme que mi valor nunca dependió de lo que otros dijeron que debía ser. Salieron de la iglesia juntos, no como Salvada y Salvador, sino como dos personas que habían elegido construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que la sociedad había intentado destruir. Londres hablaría de ellos durante años. Algunos dirían que fue el matrimonio más inusual de la década. Otros, que fue la unión más honesta que la alta sociedad había visto. Pero para Gabriel y Rebeca no importaba lo que Londres pensara. Habían encontrado algo que ningún título, ninguna fortuna y ninguna reputación podía comprar: la libertad de ser ellos mismos, juntos. Y en una ciudad construida sobre apariencias y mentiras, eso era lo más revolucionario de todo. ¿Te gustó esta historia? Entonces no puedes perderte el increíble contenido del canal Destinos Cruzados. Allí encontrarás más historias de amor, superación y justicia que te mantendrán al borde de tu asiento. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo hace posible que sigamos creando estos relatos que tocan el corazón. Nos vemos en el próximo video de Destinos Cruzados. Esta historia es una obra de ficción inspirada en la época victoriana. Cualquier parecido con personas reales es coincidencia.